Hola, yo soy Juliana. Y yo soy Marcela, dos mujeres con dos trayectorias y millones de historias que contar. Aquí hablamos de mentalidad, crecimiento personal, lecciones aprendidas, liderazgo y todas esas experiencias que nos han transformado. Porque cuando encontramos nuestra voz, ya no hay vuelta atrás. ¿Y ahora quién nos calla? Hola Marce, ahora quién nos calla en este 2026. Qué rico empezar con nuestros oyentes, contigo y con una invitada súper top que en un ratito te voy a presentar. Cuéntame cómo estás tú, cómo te sientes arrancando nuestro podcast. Qué rico, Juli, iniciar de nuevo nuestras conversaciones que van a nutrir muchísimo a las personas y agradecerle a nuestra invitada de hoy, que estoy segura que viene a dejarnos una enseñanza valiosísima. Así que qué rico estar aquí. Preséntame, por favor, a quién tenemos hoy. Y hoy creo que no nos vamos a callar nosotras, perdón, nos vamos a callar nosotras y ella es Hoy quien va a sí. hablar. Hoy sí vamos a estar calladas, Marcela y Juliana, porque nuestra invitada trae una historia maravillosa. Te cuento. Nuestra invitada es Giovanna Bazán. Es una gran amiga con la que he compartido muchos años en la construcción del negocio de Amway, que lo vengo haciendo hace más de 25 años. Y Giovanna ha sido una de las grandes líderes que ha marcado el paso en ese tipo de liderazgo de negocios, pero más allá de eso, toda su vida ha estado alrededor de cosas que la apasionan y que las hace con un compromiso total. Ella nos contará, pero es una mujer amante de la música, ha grabado un disco, tiene un hotel, tiene una misión hermosísima de rescate de perros, o sea, por todos lados tiene medallas de logros grandes e importantes, todos excelentes, pero hubo un momento en el que la vida le puso un reto grandísimo y fue mostrar su liderazgo y su interés en algo, digamos que mucho más comprometedor, que va a ser ella quien no lo cuente, y yo soñaba con tenerla acá porque es una historia no solo de fortaleza, de evolución espiritual, sino es algo de lo que muchos nos podemos agarrar cuando tengamos situaciones similares. Así que, Giovanna, de verdad, sé lo ocupada que estás, sé los miles de compromisos que tienes, agradezco muchísimo que nos estés acompañando y me brinca el corazón de tenerte como invitada en nuestro podcast y ahora quién nos calla. Bienvenida. Ay, muchas gracias y un placer estar aquí contigo, Marcela, contigo, Juliana, en este súper podcast, ¿eh? De verdad, me encantó el concepto de Ahora quién nos calla, en el que se puede hablar ahora sí que de todo. Hay tantas cosas que nos enriquece la vida y que nos agrega valor. Y qué rico que muchas personas se puedan estar conectando a este podcast. Y pues estoy feliz de estar aquí con ustedes. Bueno, Giovanna, yo, como les decía a nuestros oyentes, pues te conozco como una mujer guerrera, una mujer empresaria. Por el tipo de negocio que hemos realizado, esto implica mucho contacto con la gente, sembrar mucha esperanza en la gente, sembrar mucha creencia y implica un desarrollo de liderazgo importante porque el líder no es el que manda, ¿no? No es el que trabaja con la gente, es el que, ni el que maneja a la gente, es el que se maneja con la gente y tú eres una maestra en eso. Me encantaría que nos contaras un poquito acá todo lo que haces en tu vida, porque fuera del negocio que yo conozco, tienes varias empresas, tienes tu hotel, estás casada con un abogado exitosísimo, o sea, tienes una cantidad de cosas alrededor tuyo que te han permitido tener una vida, digamos que diseñada en muchas cosas, pero también con sorpresas que has tenido que afrontar. Entonces, cuéntanos un poco y ponnos en contexto para que la gente que no te conoce se ubique, Bueno, gracias, gracias. Pues que vamos a ir de aquí para atrás. ¿Qué les parece? Un como poquito tú quieras. para poder ubicar dónde estamos ahorita y luego me voy hacia atrás, porque creo que el estar hoy en una posición tiene mucho que ver, creo que 100% con todo lo que pasó atrás. En este momento yo me considero que estoy viviendo las mejores etapas de mi vida con mucha paz. Es un tema que abordo bastante, con mucha felicidad, que dicho sea de paso, el libro que terminé que no he publicado, que se llama Vive Feliz, ahorita te cuento por qué, no lo publiqué en su momento. Descubrí después que más que la felicidad, por encima de eso estaba la paz. Entonces, hoy estoy viviendo ese momento tan hermoso después de haber pasado una etapa de mucho aprendizaje. Ahorita pues iremos eh, recorriendo lo que para mí han sido estaciones que se viven en ciclos, porque la vida son estaciones. Y en este momento pues ya con mis dos hijos casados, felizmente casados, empresarios,
Pues sí, efectivamente, mi esposo y yo tenemos un hotel aquí en Valle de Guadalupe, hacemos vino, tenemos viñedos, 8 etiquetas de vino, tenemos cerveza artesanal, 8 cervezas artesanales, 3 son de mis perros, con el nombre de mis perros. Tenemos un santuario y actualmente con 120 perritos rescatados de la calle, que amo, que disfruto y que es como mi pasión y propósito dentro de varios, pero uno de los más importantes. Sigo construyendo mi negocio de Amway con mucha alegría, con mucha pasión y en general estoy viviendo ese verano y sigo en una primavera ahorita, pero no siempre fue así. ¿Ok? Ahora me regreso un poquito atrás. Creo firmemente que la vida, llegamos, bueno, esa es mi filosofía, que elegimos llegar a esta vida para aprender. Y creo que el proceso que vive cada persona, quizá de alguna manera hubo una planeación y muchas veces, cuando no lo entendemos, renegamos, nos quejamos, nos frustramos, cuando no todo se alinea a lo que nosotros queremos. La vida me enseñó desde muy chica. Vengo de una familia de 7 hermanos, padres muy trabajadores, muy ausentes por trabajar. Digo, no lo veo mal, fue lo que les tocó. La quinta hija de Sálvese quien pueda, porque era la de en medio de, por la sobrevivencia te vuelves una persona que aprendí a resolver desde temprana edad, cosa que mucha gente puede tener el mismo entorno y tomar caminos diferentes. Yo decidí resolver y la vida me presentó muchos retos. Era una niña muy reactiva y tan explosiva que mis hermanos me decían el exorcista, para que te des una idea. Esa parte Ok, no te la sabías, Juliana. no. Mi hermano organizaba peleas callejeras en la esquina del pueblo donde vivíamos y yo peleaba desde los 6 años con niños y siempre ganaba. Entonces, pues era una niña reactiva, que quería tomar decisiones y controlar muchas cosas. Cuando yo tenía 5 años o 6 años, le dije a mi papá que quería ser presidenta de México y mi papá me dijo que él me apoyaba, que si yo lo creía podía hacerlo. A Qué los seis maravilla. años decidí que quería ser abogada porque como alegaba todo, me decían, eres como una abogada, pues yo ya ese día decidí que iba a ser abogada y presidenta de México. Pasaron los años y a todo el mundo le decía, cuando yo crezca, te vas a acordar de mí y cuando sea candidata votas por mí. O sea, era una niña que causaba risa lo que yo decía. A los 15 16 años, me meto a un partido político, el único que ganaba en aquel tiempo, duró 60 años en el poder. Me convierto en la dirigente juvenil, del partido, más joven, primero de mi ciudad, luego del estado. Empecé a viajar por todo el país, con los dirigentes de cada estado de México y a mí me tocó tener reuniones muy constantes con el que después fue candidato a la presidencia de México, Luis Donaldo Colosio, al que después Ujú. mataron, ¿no? Entonces, a mí me tocó participar en una campaña política, iba a ser nombrada diputada, pero mi edad era de 19 años, ocupaba 21. Me pasaron a otra posición con el alcalde y pues yo me sentía que ya mi carrera iba derechito a la presidencia de la República. Ahí es donde la vida me muestra una de las primeras lecciones muy grandes. Es la primera vez en 60 años que se declara la derrota de un partido que nunca había querido reconocer que había perdido. Y en ese momento yo estoy ahí, en ese paquete, me deprimí por 2 semanas, no me levanté de un sillón, recuerdo que pude dormir y creí que mi mundo se había acabado. Tenía 19 años, a esa edad todo te pega, más duro, el amor, cualquier desamor, cualquier golpe, o sea, es una tragedia, ¿no? Yo ya estaba de novia con el que hoy es mi esposo, me concentré en acabar mi carrera, pero yo sentía un vacío. Tú sabes, amaba ya mi carrera, disfruté mucho mi carrera, pero algo me decía que me faltaba ese propósito de cambiar, de transformar, porque yo creía que llegabas a la presidencia y cambiabas el país, ¿no? La ilusión, el idealismo de un niño, de un joven que no entiende que hay muchas cosas detrás, ¿no? Empecé a despertar a ver intereses, a ver manipulación, a ver lo que eran los fraudes electorales, muchas cosas que me desilusionaron y es un golpe para ese idealismo. Me caso a los 20 años, casi terminando mi carrera. A los 21 años tengo mi primer hijo, a los 22 mi primer hija, o sea, y niño y niña, con 1 año, 10 días de diferencia, y empiezo a meterme en mi carrera y me obsesioné, me fue muy bien,
pero me volví una obsesiva en el trabajo. Ganábamos muy buen dinero mi esposo y yo, pero sin calidad de vida. Es cuando llega el negocio de Amway. Empezamos a buscar tener negocios, pero no sabíamos nada de negocios tradicionales. El negocio de Amway fue la primera experiencia. Lo construimos. Era entrenar a la gente a solucionar su vida, a hacerse responsable de su vida y a salir adelante. O sea, para mí eso fue como una revelación. Entonces aquí el secreto es cambiar la mentalidad de la humanidad. Y empecé a enamorarme de la lectura, de promover la educación, la autoeducación y obviamente que la gente emprendiera, que no nos quejáramos. A lo largo de todos esos años yo empecé a entender que la vida son principios, principios universales que se aplican para los negocios, para la vida, para la salud, para la familia, y los vas descubriendo y entre ellos, pues fui descubriendo cosas como que toda adversidad lleva en su seno la semilla de un beneficio equivalente o mayor. Eso fue muy revelador porque yo veía que a mi padre le habían quebrado 8 empresas a lo largo de su vida y de haber tenido una casa de 3 pisos cuando era niña, a terminar en un departamento amontonados, viviendo todos prácticamente en un espacio reducido, a llegar a vivir 2 meses en casa de una tía rica y ser los pobres que se había acabado esa abundancia y nunca ver a mi papá que lograra volver a despuntar. Yo pensaba en su momento que eso era malo, pero después descubrí que eso fue lo que me hizo fuerte porque tú decides, ¿no? Entonces para mí fueron mis peores momentos se han convertido en mis mejores maestros. Entonces me enseñó a que la vida, o sea, no hay nada malo, o sea, no hay tragedias, hay lecciones o hay bendiciones. Empecé a entender que en medio de una tormenta siempre hay un regalo oculto. Y lo entendí a raíz de empezar a construir el negocio de Amway, pues cuando uno va logrando metas o no se dan ciertas cosas, pero era enfocado en los negocios. Nunca me imaginé que esos mismos principios yo los iba a tener que aplicar años después en cosas de vida o muerte, ¿no? Empezamos a tener éxito con sus vaivenes, con sus retos, construimos un negocio grande, en 5 años y medio pues alcanzamos la libertad financiera, yo me retiro, a mis 25 años me convierto en una mamá de tiempo completo, pero seguía haciendo mi negocio ya sin estar ausente tantas horas de casa. Eventualmente mi esposo en el año 2000 se retira y empezamos a vivir un nuevo verano, o sea, una etapa de cosas bonitas, de abundancias, pero la vida te muestra, como te decía, hay estaciones. Hay momentos en los que hay otoños de pérdida y luego viene un invierno en el que todo parece que nada funciona, todo es oscuro. Y en el mismo negocio de Amway teníamos en el 2005 toda ahora sí que todo era eh, color de rosa, ingresos brutales, empezamos a invertir y eventualmente empecé a vivir 7 años muy fuertes en los que hubo tormentas muy difíciles que movieron mucho nuestra estabilidad. En ese inter se van nuestros hijos a la universidad y entra el nido vacío, que es, mi esposo había pasado por una depresión muy fuerte porque él como abogado defendió asuntos muy peligrosos que les desestabilizaron mucho su salud emocional, que eventualmente tuvo que tratarla y recurrir a un tratamiento médico, pero en su momento todo eso se estaba uniendo, ¿no? Se van mis hijos, empiezo a tener algunos retos también de puntos de vista diferentes como pareja, con el negocio, económicamente hubo algunos ajustes y pasaron 7 años. En ese inter, mis padres yo me los había llevado a vivir conmigo en el 2001. Mi papá en el 2011 se enferma y le da cáncer. Entonces yo estaba muy unida a mi padre, pero mi padre había sido una persona que por muchos años yo viví enojada con él por sus malas decisiones financieras y algunos otros temas de infidelidades. Y yo había vivido muy enojada. Hubo un momento muy especial que yo estaba en un momento crítico de mi vida, que él se acerca conmigo y con una palabra se sienta, me ve a los ojos y me dice: solo quiero que sepas que yo estoy aquí y que cuentas conmigo. Mi madre enojada conmigo por una situación, mi padre viene y se sienta y en ese momento yo perdoné todo y dije, él como esposo quizá falló, pero como padre no. Entonces
Se volvió mi héroe y él y yo tuvimos una relación muy, muy cercana como de niños. Mi padre se enferma, lo cuido 7 meses, pago toda su enfermedad con médicos, con tratamientos, enfermeras, pero yo no me separé de él en esos 7 meses. Y cuando él muere, yo entro en una depresión. Ahí es donde conozco lo que es el primer otoño desgarrador, desgarrador, al grado de que me volví una obsesiva de leer qué pasó con la muerte, dónde está mi papá. Leía hasta un libro por día. Me levantaba a las 5 de la mañana y libros pequeños del que se muere y regresa, de la que ve muertos, del que científico que estudia a él más allá, todo lo que te puedas imaginar. Y empecé a una depresión, yo tenía todo, económicamente, hijos, matrimonio, todo estable, pero yo empecé a sentir lo que nunca me había deprimido a ese nivel, más que cuando habíamos pasado el tema de la política y que fue un lapso, pero fue un lapso de un mes, pero cuando yo me deprimo en ese momento, yo quería morirme. Yo le decía a mi papá, ven por mí. Entonces me empecé a preocupar porque dije, ah, caray, o sea, me fui a constelaciones familiares y ahí pues ahí entendí que mi papá me dijo, suelta, yo estoy bien y levántate. O sea, fue una experiencia ahí muy, muy, muy especial. Me levanto, me vuelvo a enfocar en mi negocio. Nada me iba bien porque vibratoriamente cuando tú bajas tu vibración, atraes a esa vibración lo que... Entonces nada me funcionaba, yo estaba vibrando muy bajo. Entonces un día me levanto, es una decisión, y digo, deja de leer todo eso, agarré a John Maxwell, me puse a leer liderazgo, volví a pensar en una nueva meta, escribí una nueva etapa en mi negocio y es increíble cuando cambias tu energía, cambias tu actitud y cambias tu enfoque, pues obviamente cambian tus resultados. Entonces empecé a enfocarme, volví a levantar el negocio y curiosamente en mi vida matrimonial volvió a haber hecho esto, volvimos a estar en una etapa mejor inclusive que el resto de todos los años que habíamos pasado juntos. Y siempre digo que las adversidades traen regalos. Cierto día íbamos mi esposo y yo a un curso cruzando la frontera de Tijuana a San Diego, a ver un curso de Greg Braden y Joe Dispensa en Arizona, en Sedona. Habíamos pagado un curso de una semana. Me encantan esos autores de libros que ella lo había leído y al cruzar habíamos comprado un Mercedes reciente, un Baby Mercedes, y al cruzar me mandan a revisión secundaria. Y nosotros teníamos visa de inversionista para vivir allá, casa en Estados Unidos. Nos pasan inspección secundaria, 4 horas de revisión, me quitan mi Global Entry, me ponen perros, me maltratan, no me quitan la visa sin explicación. Y yo decía, ¿qué pasó aquí? O sea, ¿por qué? Somos muy cuidadosos de la ley. Para esto, un año, unos meses antes, mi hermano me dijo, oye hermana, fíjate que compré en el Valle de Guadalupe un terreno donde hacen vino. Yo había venido acá y no me había gustado, había venido una vez, dije, pura tierra, es puro rancho, o sea, qué feo donde compró mi hermano, Dios lo bendiga y dice que va a hacer bodas allá, pobrecito. Yo me veía viviendo en Estados Unidos, en nuestra casa a 2 cuadras había un lago y yo quería comprar esa casa y estaba obsesionada con retirarme con nietos y todo allá, ¿no? Cuando mis hijos se casaran. Y pues la vida sabe, yo decía, ¿por qué me pasó esto? Me empezaron a maltratar cada vez que cruzaba. De cruzar en 5 minutos de mi casa a la línea, a su casa en Tijuana, hacía 10 minutos. Cruzaba en 5 minutos. De la frontera a mi otra casa hacía 20 minutos. O sea, yo en media hora llegaba de una casa a otra. Subía a mis perros y me iba, dormíamos aquí o dormíamos allá. Ahora eran hacer 4 horas de fila. Cada cruzada me mandaban a inspección con perros, me sentaban como con los delincuentes, llegué a vomitar del estrés. Cuando veníamos de una conferencia de Colombia, entramos por Miami, 7 horas encerrados en un cuarto, eh, sin explicación. Le quitaron la Global Entry a mis hijos, a mi esposo. Entonces yo decía, ¿cuál es el propósito de todo esto? O sea, no es, yo entendía que había algo, pero que Dios me lo iba a mostrar. O sea, he aprendido eso a lo largo de mi vida. Y en eso mi hermano me habla y me dice, venden a un lado de mí. Y cuando te maltratan tanto que dices, viva mi país, viva México, ¿no? O sea, porque era un suplicio cruzar. Y entonces voy y veo ese terreno y me enamoro. Yo entendí en ese momento que Dios buscó una manera muy peculiar para que yo pudiera conocer dónde iba
a ser la persona más feliz del mundo, que ahorita aquí estoy en Valle de Guadalupe, en mi hotel, transmitiendo. Llego y era un lugar totalmente árido, había habido una sequía de 20 años, no había ni un solo árbol, pero amé ese lugar, fue una conexión que tú dices, aquí tenía que llegar. Económicamente habíamos hecho algunos ahorros, empezamos a construir el hotel y yo hace 30 años escribí 100 sueños, entre ellos tener un santuario y rescatar animales, tener caballos y entre muchos sueños. Y cuando llego a ese lugar, empezamos a construir, fui por mis primeros dos perros a un refugio. Yo ayudaba a ese refugio por años, rescataba perros, los curaba y los llevaba a ese lugar y de ahí pues ella, la señora los conseguía hogar en Estados Unidos. Me empiezo mi santuario ahí. Empiezo a construir el hotel. Eso fue en el 2018. En un año, la gente no lo podía creer, de empezar a poner la primera piedra, abrimos el hotel. Hace muchos años yo empecé a entender que Dios nos dio el don de ser un co-creador de nuestra realidad, que realmente tú puedes influir en tu vida todo lo que tú visualizas y crees bueno o malo, tú lo estás proyectando en tu vida y eres responsable. Inclusive lo que no puedes controlar, que si hubo una tormenta, un tsunami, algo, pero sí puedes controlar cómo respondes ante esa tormenta. Entonces, yo ya traía todo eso. Me paré y empecé a visualizar y a la gente, pues muchos que venían, saben que les decía, mira, aquí está un fogatero, aquí está el restaurante, ven, camina conmigo, aquí está la cabaña fulana, aquí está esto, aquí está la alberca. Y pues muchos decían, "Pues, hello, aquí es puro árido, no hay nada". Y cuando la gente iba y veía que de repente trajimos 30 árboles de 30, 50 árboles de 30 años de edad y los plantaron así de olivo en días, una semana ya estaba transformado. Era así como que pasó. Empezamos a crear ese lugar. Entonces llega la vida perfecta, empezamos a tener el restaurante, nos convertimos en el número uno en el segundo año. En el tercer año ya estaba el hotel y el restaurante en primer lugar en todas las plataformas. Mi santuario, compré el terreno a 15 minutos de aquí, 4 hectáreas, y y declaré el precio que quería, en qué cantidad lo quería comprar y todo el mundo se rió. Me dijo, eso es imposible. Aquí no vas a bajar de $50 el metro y con suerte $20 y me... No, yo lo voy a pagar en menos de $5, máximo $5 y en abono. Así lo compré. A 15 minutos del hotel, como lo declaré, y lo pagué en abonos. Entonces, empecé a construir mi santuario y empecé a trabajar mucho en la visualización y la vida, pues llega la pandemia. Llega la pandemia, todo cierra. Viene pues una pérdida, un otoño para todo el mundo. Y, y yo en ese momento pasó una cosa muy curiosa. Yo viajaba mucho, mucho, mucho con el negocio de Amway y me había comprometido cuando llegué a Doble Diamante a muchas conferencias que después ya estaba arrepentida porque estaba agotada. Estaba agotada de viajar, no supe decir que no. Y de repente la pandemia me hace parar todo y yo nunca, nunca, nunca había sabido lo que era verdaderamente parar y observar y vivir estados de presencia de los que habla Eckhart Tolle en su famoso libro de Aquí y Ahora. Y cuando llega la pandemia, yo ya había estado construyendo el hotel, pero siempre venía hacia jardinería y me regresaba a trabajar mi negocio. O sea, sentía culpabilidad de parar. Y cuando vino la pandemia fue sí o sí, para todo. Cerramos el hotel, mandamos a todos los trabajadores a su casa, no los corrimos, mucha gente los corrió porque no tenía cómo pagar. Aquí el gobierno no te ayudó. Y nosotros les pagamos de nuestro cheque de Amway para que se fueran a su casa. Y me traje a toda mi familia a vivir aquí en toda la pandemia. Fueron 4 meses que estuvimos encerrados. Me traje a mi mamá que le habían detectado un cáncer en agosto previo a la pandemia. Y curiosamente tuvimos la bendición de estar toda la familia con mi madre y poderla despedir. Y yo hubiera estado en Italia el día que mi madre murió. Entonces, imagínate que para mí el haber parado, el haber estado con mi madre, que fue mi mejor amiga,
con la que tomaba café en la mañana a mediodía, que antes de dormir me pasaba a su cuarto porque vivió conmigo 20 años. Entonces, pues viene y poder acompañar, yo estuve con mi papá cuando él se fue, aceptar y decirle que se pudiera ir, estar con mi madre y verla luchar y ponerle con mis hermanas en la madrugada y poderle decir al oído, puedes irte, suéltate y que ella nos vea y decide dejar de luchar, porque eran 40 minutos de pelear contra no morirse. Fueron momentos muy intensos y, y pues prácticamente pensé que había sido lo más duro lo de mi padre, viene lo de mi mamá, pero yo ya había desarrollado un entendimiento después de haber estudiado tanto de que el tema de la muerte había cambiado para mí. Salí de la depresión, pero entendí, después de leer tanto que no te mueres. O sea, esa es mi filosofía. Simplemente vas a otro lugar y pues pasa la pandemia y vuelve a resurgir todo, el hotel y el restaurante, como pues el lugar se prestaba lleno, 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 era una cosa increíble. Y en el 2021 en marzo, estamos celebrando el cumpleaños de mi esposo y me habla mi hijo y me dice, mamá, no puedo ir. Al cumpleaños de mi papá me dio COVID. En ese momento sentí un escalofrío, pero pues mucha gente joven salía muy rápido, o sea, se encerraba y pero tú como madre sientes algo. Le dijo, ¿qué hijo? Tranquilo, mañana voy él ya se acababa de ir a vivir solo. Yo no había querido que él se fuera porque mi mamá adoraba, era su nieto favorito. Y mi mamá no podía vivir sin él y yo me la pasaba en el valle. Entonces yo le pedí que no se fuera de la casa cuando regresó de la universidad. Entonces, pero él se acababa de ir a vivir solo en un edificio y le dije, ok, voy para allá, le llevé comida para 14 días. Le preparé todo un mandado, todo el mercado, lo llevo. Y entonces le dije, tú y yo vamos a estar muy pendientes, suplementos, todo. Cuando, cuando pasa, eso fue un miércoles, jueves, de repente todo estaba aparentemente más o menos, me dice, estoy como en 85 de saturación, ok, ya me empecé a preocupar y cada ratito hablábamos. En la mañana no me hablen toda la noche y en la mañana me dice, mamá, mi esposo se había ido a una junta con los hoteleros, había una tormenta brutal aquí, tormenta así fea, y me dice, mamá, no la estoy armando. Ah, fue cuando me dijo, estoy saturando 80 y tantos. Y voy a ir a que me revise un médico. Mi hija se fue, otro ahijado que le digo que es mi hijo, se fueron a llevarlo. Y yo agarré el carro. Tú sabes lo que sientes cuando algo no está bien. Entonces manejé en medio de una tormenta, agarré el camino que son puras curvas de montaña, hablando por teléfono y, o sea, anclar ese lugar, ¿no? Porque después volvería a recorrer por otra situación en las mismas condiciones. Iba llorando, cancelando citas y mi esposo sale de la reunión, empieza, me dice, tiene que ir a cierto hospital porque el seguro lo va a mandar ahí. Entonces, cuando yo llego con él, me dice, mamá, me pone la mano así, casi no podía respirar, traía un tanquecito de oxígeno en la mano. Me dijo, no voy a ir a ningún hospital para que me regresen en una cajita. Ya contraté servicio de un médico, yo lo voy a pagar y, me va a atender en casa. Así, pero fue muy determinante. Mi hijo ya tenía 29 años. Entonces le dije, ok, está bien, voy a respetar tu decisión. Fíjate qué importante fue eso, porque si él se va a ese hospital, sí se muere. Y sí me lo entregan en una cajita. Entonces resulta de que él llega le digo, ok, pero vamos a hacer un trato. No te vas a ir a tu departamento, te vas a ir a la casa de los abuelos, que era dentro de mi casa. Yo les construí una casa a mis padres. Y ahí te voy a cuidar. Nada más que mi casa en Tijuana, su casa, son 4 pisos. El primero es una cochera. El segundo son las entradas a las casas. El tercer piso son las recámaras. Entonces, prácticamente mi mamá estaba en el tercer piso, la recámara. Entonces, mi hijo se instala en ese tercer piso. Ahí le digo a mi esposo, yo lo voy a cuidar, no te vengas, porque si yo me contagio, alguien tiene que resolver y no quiero que tú te contagies, porque necesitas estar bien. Le pedí, le supliqué a mi esposo no viniera, entonces yo tenía las enfermeras del médico que él contrató y
llegamos con un primer tanque pequeño verde, a la hora teníamos un tanque gigante, en la tarde tenía dos gigantes, en la mañana tenía tres y para el día siguiente tenía seis. ¿Por qué? Porque los requerimientos de oxígeno empezaron a subir. Mi hijo pasó 14 días en casa y fueron quizá los 14 días que yo más difícil puedo enfrentar. Este proceso duró prácticamente un año, pero esos 14 días fue el infierno para mí porque en esos 14 días yo no dormí. Yo me acostaba 10 minutos en el cuarto de enfrente, que era el segundo cuarto, y con zapatos. Yo estuve 14 días con zapatos puestos. Nunca me los quitaba para poderme levantar. Y llegó un momento en el que me quité el tapabocas, en el que me quité todo para abrazar a mi hijo, porque dije, yo no lo puedo hacer sentir a él como que es una infección, que él, empecé a abrazarlo y dije, en el nombre sea de Dios. Y pasaron muchas cosas en esos 14 días. Mi hijo empezó a empeorar, el médico nos mintió, se le salió de control. Llegó un momento en el que a él le dijo el médico, te voy a aplicar un tratamiento que solo se aplica en terapia intensiva, pero si te llevo al hospital no te van a dejar salir y tú ya estás en un nivel de gravedad que no van a poderte sacar adelante. Y cuando yo estoy ahí y llegan enfermeras intensivistas, ese fue uno de los muchos peores momentos. En ese momento, pues yo ya estaba con muchos días sin dormir y le aplican ese tratamiento, pero mi hijo, abogado finalmente, le dice, ¿cuáles son los riesgos? Y yo tengo en videollamada a mi esposo, y dice, mira, esto que te voy a hacer puede pasar desde que tengas un derrame cerebral, un derrame en todas tus encías, que tu cuerpo tenga derrames, eh, te puedes morir y eso lo vamos a hacer ver en las primeras horas. Va a durar 24 horas, en teoría son 12, pero lo vamos a tratar de alargar. En ese momento casi se me cae el iPad que tenía en la transmisión, porque sí sentí y le vi la cara a mi hijo. Dijo, ¿cuánta gente se ha salvado, ha sobrevivido? Pues es un porcentaje de un 50% que se muera o que viva. En ese momento, pues fueron momentos muy difíciles, ver cómo le aplicaron eso, que fue muy riesgoso. Y después siguieron los días, mi hijo empeoraba, empeoraba, empeoraba. Llegó un momento en el que ya teníamos 48 tanques de oxígeno porque le pusieron el alto flujo. Previo a eso, un viernes, me dice mi hijo, mamá, no creo que sobreviva esta noche. Esa noche, yo le dije a mi esposo, vente porque hoy se nos va a morir el hijo. Y no quiero que se muera si no estás tú, que estemos tú y yo. Ya no me importa si te contagias o no, pero necesitas estar aquí. Yo ya imagínate, o sea, ya me temblaba todo el cuerpo. Para esto mi hijo y mi hija estaban muy enojados de que él no quisiera ir al hospital. Pero esos médicos nos decían, en el momento que entre, a él no le doy ni 24 horas, que se te muere en el hospital y te lo entreguen. Él lo vas a llevar a morir. Entonces, imagínate el momento en el que en cierto momento estamos en la sala hablando mi esposo y yo. Está mi cuñada ahí, la hermana de mi esposo, y me dice él, tienes que llevarlo al hospital. Ya estábamos gritándonos. Y le dije, ¿a que se muera? ¿Solo? Y, sí, pero se te va a morir aquí. Pues sí, pero se va a morir con nosotros. Imagínate la conversación. Y mi hija decía, si se muere en el hospital, mi mamá nunca se lo va a perdonar y se van a divorciar. Si se muere en la casa, mi papá nunca se lo va a perdonar y se van a divorciar. Entonces imagínate la situación que estaba enfrentando nuestra hija. Estábamos en una lucha y había tanques que, como eran, cuando le conectaron, esa noche, me regreso a ese día, lo que salvó a mi hijo esa noche, fíjense el poder de la esperanza, ojo con esto, su exnovia le recomendó a unos médicos que hacían un biomagnetismo, que le hicieron el viernes una videoconferencia y le dijeron que ella podía ayudarlo a salvarlo con una cosa de imanes y una cosa así interesante. Esa sola posibilidad
y ellas yo les pagué el vuelo para que llegaran el sábado, pero su vuelo llegaba hasta la noche del sábado. La pura esperanza hizo que mi hijo estuviera saturando 67 de oxígeno todo el viernes, todo el sábado. No llegaba a los 69, 63. Imagínate la dificultad, ya no se levantaba al baño, por supuesto, ya no podía evacuar, estaba en un sillón. O sea, solo con la posibilidad. Bueno, esa noche viernes que llega mi esposo, ya había hablado con las doctoras, yo me quedo a un lado acostada, y mi esposo se queda toda la noche, yo no me separo de ahí, logré medio dormitar. En la mañana, pues a él la esperan, ¿a qué horas llegan? ¿A qué horas llegan? ¿A qué horas llegan? El médico ya se había perdido y cuando llega las doctoras, pues le dan solo esperanza. El domingo, pues le aplican, hubo pleitos entre ella y los médicos. El domingo logra medio pasar y mi esposo contrata el alto flujo. Y cuando llegan a instalarle el alto flujo, porque yo le ponía con oxígeno, le ponía por aquí 25, le ponía 15 de oxígeno y con una mascarilla le ponía 25. Yo tenía que cambiar un tanquecito que era el único que le quedaba 25, que duraba 40 minutos, y el otro duraba 40, el grande. Y yo tenía que hacer un cambio en 10 segundos y estar cambiando los tanquecitos. Un día mi hija corrió con mi ahijado, mientras uno llenaba el tanque, el otro llegaba, corría con otro, para yo poder usar esa válvula, que eran 10 segundos para que mi hijo no se ahogara y cambiar la válvula. Cuando mi esposo consulta con un médico del negocio y le dice el alto flujo y llega el que lo va a conectar, dice, pero si es un cadáver, si por menos se han muerto, ¿cómo lo tienen aquí? Es un cadáver. Entonces, en ese momento, yo tenía 4 tanques con un montón ya con cosas colgando. Yo no sabía que podía haber explotado la colonia con el oxígeno que yo tenía, prácticamente. 48 tanques, 4 ya con para conectarlo, listos. Llega el alto flujo el lunes, se lo conectan y mi hijo tiene me desconecta todo este señor y mi hijo se empieza a ahogar porque falló, se empieza a poner morado. Imagínate, yo en ese momento sin haber dormido, volteo a ver mis tanques y me había desconectado todo. Pero una madre, y yo estoy entrenada para mantenerme en calma, ¡fum! Empecé a pensar, ¡fum! Segundos, agarrar cables, prender. Fueron los segundos más eternos para que mi hijo respirara, aunque sea con 25, más 15 eran 40, que no eran suficiente, el alto flujo ya eran 65 de oxígeno. Lo regreso cuando le conecto todo, arreglan la máquina y lo conectan al alto flujo. Ahora el alto flujo duraba 40 minutos y ahora no era una válvula así, era una válvula así, que yo tenía que cambiar con una pinza. Ahora tenía que volverme súper diestra para cambiar. Tenía 2 tanques para poder cambiar las válvulas. Eso fue el lunes. Mi hija y mi esposo le rogaban que se fuera al hospital. Él dijo, papá, dame hasta el jueves. Si no la armo, pues me voy. El miércoles le dice, papá, ya no la estoy armando, me voy al hospital. Y mi esposo rápidamente se levanta, empieza a hablar a todo al seguro, a todo para que vinieran por él. Cuando él y yo nos quedamos a solas, tuvimos una plática y te voy a decir algo, yo trabajé mucho toda mi vida y sentía una culpabilidad porque yo no había estado con mi hijo. Cuando mi hijo nace, a los 40 días, yo me voy a defender a mi padre de que no lo metieran a la cárcel con una de sus quiebras y me metí a litigar para defender a mi papá y dejé a mi hijo desde muy bebé. Regresé a mi despacho por la situación de mi padre y a partir de ahí yo seguí en mi despacho y me perdí muchos momentos de él. Esos 14 días fueron como si un regalo que la vida me hubiera dado de volver a recuperar muchos momentos que yo no tuve con mi bebé. Fue una conexión fuera de serie, o sea, fuera de serie. Mi hijo en ese momento me dice, mamá, pues me voy a ir al hospital. Como podía hablar, me dijo, quiero que estés tranquila, quiero que sepas que fui feliz y que fue un honor haber sido tu hijo. Y te puedes quedar tranquila de que yo viví feliz. Es muy probable y tú sabes que no nos volvamos a ver. Y él y yo nos despedimos. Cuando llega la ambulancia, a él lo tenían que desconectar para poderlo bajar del alto flujo, porque era a la luz.
Eran 3 pisos. Había una enfermera que tenía una inyección que era de adrenalina o no sé qué, pero era para una emergencia y él se lo suplicaba por días, pónmela, pónmela. No, no, no. Cuando lo empiezan a bajar, el enfermero era muy obeso y se atora en la escalera y mi hijo se empieza a ahogar. Eran 3 pisos. Mi otro hijo, mi ahijado, corre porque mi casa tiene diferentes escaleras para llegar a ese tercer piso y corre y da toda la vuelta y quita al enfermero y él logra bajar. Pero cuando mi hijo llega a la cochera, viene morado, ya se está ahogando. La enfermera llega como un ángel, corre, avienta a todos y le mete la inyección en cuanto llega así y es donde le da la posibilidad a mi hijo de llegar al hospital. Nos vamos al hospital más cercano. Él y yo hice una canción cuando a mí me dijeron, eso es más adelante. Él y yo teníamos un código que se llamaba fuerza espiritual, porque la noche, el lunes que él ya está en el alto flujo, no, el domingo, que todavía no lo conectaban al alto flujo, que fue el lunes, unos días antes, ya que se habían ido las doctoras, él me dice, fue la noche que me dijo, ahora sí, mamá, ya no paso. Si paso esta noche es porque tengo una posibilidad. Yo ya le había dicho a mi esposo que él cuidara a Alexander. Yo tenía 14 años, 14 días sin dormir. Esa noche tenía una enfermera del lado izquierdo, otra del lado derecho, sobándole el pecho. Yo puse una pierna de un lado y me paré enfrente de él. De las 10 de la noche a las 4 de la mañana, yo le grité, veme a los ojos. Se te cansó el cuerpo, se te cansó la mente, se te cansó las emociones, pero que no se te canse el espíritu porque se está conectado con Dios. Quédate conmigo. Y esa noche yo veía la muerte queriéndose llevar a mi hijo. Y fue la noche, esa fue la batalla espiritual más grande. Mi hijo me lo querían arrebatar, literal. Estaban ahí para llevárselo, mi hijo se me iba y yo le decía, ¿te quedas conmigo y veme a los ojos? Fuerza espiritual, tu espíritu está conectado con Dios y tú te quedas porque tu espíritu es más fuerte que tu cuerpo. Entonces, cuando a las 6 de la mañana él se queda dormido, yo escribo un mensaje a la familia y ellos piensan que mi hijo muere porque mi hija llega sin terminar de leerlo. Yo me relajo y me duermo un poco, eso fue el lunes en la mañana. Es cuando lo conectan al alto flujo, pasa todo lo que les dije, el miércoles decidí ir al hospital. Cuando él llega al hospital y le grito, hijo, fuerza espiritual en la ambulancia, y él me hace así, dije, caray, ¿no murió? Y dije yo, ahí surgió la esperanza de que él se salvara. Cuando llega ahí, nos dice el médico, él tiene sus pulmones muy mal, en 48 horas van a colapsar. Ya, no hay manera de... Pero dejen ver qué podemos hacer. Al día siguiente llega un médico milagrosamente, Dios es grande, y dice, de la Ciudad de México. Estaba ahí y dijo, oigan, hay una máquina ECMO que le puede dar vida artificial y él puede ser candidato si el seguro lo tiene. Nosotros teníamos veintitantos años pagando un seguro médico ilimitado, pero le decía yo, bueno, el seguro nos dijo, tarda 2 semanas la aprobación. Mi hijo no tiene 2 semanas. Y le dije, ¿le pagamos mientras? No, si no hay seguro, no puedo, aunque me des el dinero. Yo no sabía porque lo que costaba el ECMO. Entonces, mi esposo aplicó todo lo aprendido, aprende a resolver. Hubo gritos, todo lo que te puedas imaginar. Cuando yo hablé con el del seguro, le dije hasta de lo que se iba a morir si no me resolvía a mi esposo. Nomás le faltó hablarle al presidente de la República para que le resolvieran. En 24 horas, un equipo de 12 médicos que se acababan de certificar en Tijuana con la única máquina que había, lo conectan. Y nos dijeron, pues se puede morir porque es peligrosísimo. Lo conectan y luego lo iban a trasladar a otro hospital porque ese hospital no podía, los médicos eran de otro hospital. El traslado podía morirse. Cuando yo entro al segundo hospital y veo a mi hijo, me caí de rodillas, o sea, y casi vomito. Me quité cuando lo vi desfigurado, todo, 16 conexiones aquí, un tubo que le sacaba la sangre por aquí y se la metía por la pierna o al revés, toda la sangre, la cara desfigurada de que lo tuvieron pronado. Horrible, horrible. Me levanté y los doctores se asustaron, tranquilos. A partir de ahí, yo estuve ya, a partir de ahorita tú estás de pie. Y entonces empecé a orar. A los 2 días le pedí que le quitaran
la intubación y que le pusieran la traqueostomía para que no se le dañara su habla. Y yo estoy orando en mi casa con Jesús de la Misericordia, con los ángeles en imágenes, a ese momento que estaba la cirugía. Y en ese momento yo tengo una conexión muy grande con Jesús de la Misericordia, con Jesús en general, desde niña y el Espíritu Santo. Yo estuve muy metida en la iglesia, era religiosa, no era espiritual, pero era más religiosa. Y entonces estoy orando y oigo en mi cabeza que me dicen, ¿por qué lo dudas? Siempre he estado aquí. Tu hijo se salva, vive el proceso. En ese momento me levanté y dije, oigas lo que oigas, veas lo que veas, tu hijo se salva, mi hijo se salva. Entonces hablé con mi esposo y a partir de ahí duramos 45 días. Mi hijo estuvo en un coma que no lo inducido y no lo podían no lo podían despertar porque se disparaban. Y todos los días nos decían, su hijo es el paciente más grave, recuérdelo. No, pero cuando él se despierte, doctor, y que vuelva a la normalidad, los vamos a invitar a comer al restaurante que tenemos. Y la doctora se volteaba y lloraba, pero yo no veía. Y, y eran 12 médicos que 24/7 estuvieron con él, hasta que un día el doctor nos dijo, y nosotros de pie y de pie y de pie, y mi esposo y yo, 24 horas, uno entraba, el otro salía, así, todo el tiempo. Y de repente me dice, se lo tienen que llevar a Monterrey porque si él tiene una posibilidad de salvarse, va a tener que ser trasplantado. Y tienen prácticamente 48 horas máximo para llevárselo. Y tienen que conseguir una ambulancia aérea. Imagínate, ese día me voy, me acuesto, me quiero deprimir y en ese momento digo, si me deprimo, tu hijo se muere. Salte. Y escribo una canción que le puse Señor, confío en ti. Agarro mi guitarra, toda desafinada, ni cuenta me di. Escribí la canción como en 20 minutos y en media hora la grabé, la puse en YouTube y luego me habla mi hija, mamá, subiste una canción y estás desafinada y tu guitarra está desafinada. Le dije, "Ay, hija, ni cuenta me di. Pero si no escribía esa canción, sentía que mi hijo se me moría. Entonces, a partir de ahí dije, no te puedes doblegar. O sea, la duda puede matar, la fe cero dudas. Y yo lo entendía porque lo había aplicado en mi negocio. Entonces, ese día peleamos mi esposo y yo otra vez delante de nuestro asistente, nos gritamos, o sea, otra vez, imagínate el estrés, ¿no? Y, y cuando, y cuando pasa que mi hijo se va en ambulancia aérea y prácticamente llega a Monterrey. Nosotros llegamos allá y empezamos a vivir 6 meses más conectado a una máquina. Él es el paciente más grave de COVID de todo América Latina vivo, que duró más tiempo en una máquina en la historia, conectado vivo, porque muchos murieron. Entonces, cuando él despierta en Monterrey, porque allá lo despiertan, pasaron muchas cosas. Cada rato nos decían, tu hijo se puede morir, tu hijo se puede morir. Pero aquí hubo algo. Nosotros decidimos nunca dudarlo. Siempre llegábamos con la actitud de, dice mi hijo que ahora, apenas acabamos de platicar con él hace poco, y él decía, mamá, es que ustedes entraban con una actitud de todo está bien. O sea, si ustedes hubieran entrado tristes, yo me hubiera paniqueado, pero ustedes entraban con una cara de, no te preocupes, hijo, ya que te recuperes. Él duró 129 días conectado a una máquina que cada día era una ruleta rusa y que le cambiaban una membrana cada 7 días a 10 días. Y si esa membrana fallaba en el cambio, se podía morir. Se murieron muchas personas alrededor de nosotros. Salían con los cuerpos y la familia, creo que no ayudaba mucho porque les decías, ¿cómo está tu familiar? Y todos decían, ay, muy mal, muy mal. El tema es que mi hijo y mi esposo y yo visualizamos tres cosas. Yo- Que mi hijo salía del hospital y levantaba los brazos y caminaba de una silla de ruedas, se levantaba y caminaba al carro. Visualizaba yo que él me abrazaba en mi casa, su casa en Tijuana, sin oxígeno, en una banquita donde yo me sentaba con mi mamá. Y luego visualizaba que mi hijo jugaba tenis otra vez. Cuando mi hijo sale del hospital, no levantó las dos manos, él no sabía, levanta una mano porque la otra traía su tanque. Duramos 2 meses más en terapia intermedia yendo a... En Monterrey estuvimos 8 meses en el hospital, en Tijuana fueron 45 días, más los 14 días de la casa. Nos lo trajimos en ambulancia aérea con muchos tanques
pero yo siempre viendo lo que sí quería. Él me dijo, mamá, a lo mejor me voy a quedar así. No, Dios no hace cosas a medias, tú te recuperas. Empezamos a trabajar en el proceso de salir adelante. El tema es que mi hijo se empieza a dejar el oxígeno. Un doctor del negocio, Darío Sánchez, nos dio megadosis de suplementos y mi hijo empieza a dejar el oxígeno por 5 minutos, por media hora, hasta que empezó a dormir con concentrador, hasta que un año después empezó a caminar sin oxígeno y lo demás es historia. Mi hijo, construimos una capilla aquí en el hotel que se llama El Milagro, con la imagen de Jesús de la Misericordia de 3,5 metros que me hizo un pintor, con la misma cara que yo vi, que se llama El Milagro porque pues, es el milagro de mi hijo. Invité a los médicos, a todos los que les decía que los iba a invitar a comer. Era un lloradero de todos y nos confesaron que pensaban pues que yo necesitaba terapia urgente porque estaba prácticamente rechazando esta, esta realidad. Y pues mi hijo se casó el 20 de septiembre, mi hija el 11 de octubre. Y pues esto fue una batalla espiritual, esto fue una batalla de fe. En el 2022 mi hermana empieza con cáncer. Me voy 6 meses a Texas a cuidarla. Mi hermana fallece de cáncer, le aplican eutanasia y yo estoy con ella cuidándola mientras a ella la despiden. Pasé 24 horas sin dormir, hablando con ella de las canciones que me enseñó a tocar en el piano, las que me enseñó a tocar en la guitarra. Duré 6 meses casi cuidándola en el hospital. Me decía, ¿por qué tú tuviste que estar conmigo? Le dije, la vida me preparó, hermana, con mi hijo para estar contigo. Ella era como mi segunda madre y ver cómo la ayudaban a morir fue bastante fuerte. Pero lo que no te mata te hace más fuerte. La vida me ha enseñado que todo pasa por algo, que, que no debo de renegar de nada. Sé que un día nos vamos a morir, no me pienso morir, pero soy una persona muy feliz. Disfruto mucho ahorita mi etapa de mi vida con mis perritos, con mi santuario, con la vida que tengo. Estoy en plena gratitud y definitivamente pues creo que no hay tormentas sin regalos ocultos. Y pues a seguir viviendo y aprendiendo a construir carácter, porque definitivamente pues la vida es un constante evolucionar y además hay que saber que estamos aquí para ser felices. Y como les dije al inicio, descubrí que más allá de la felicidad es estar en paz. Por eso abrazo tanto a mi esposo todos los días, a quien puedo, no tengo enojo con nadie. ¿Por qué? Porque no quiero que existan hubieres en mi vida. La vida me ha enseñado que hay que vivir hoy sin cargas, ligero, sin estreñimiento espiritual. Porque si me voy mañana, me quiero ir en paz, sin pendientes. Y si despido a alguien, me quiero ir en paz, de que no hay pendientes, como lo hice con mis padres, con mi hermana. Así que, pues, esa es mi experiencia de vida, queridas Marcela y Juliana. Y pues la vida sigue y hay muchas más lecciones, pero el tiempo creo que ya me pasé del tiempo, pero aquí feliz de compartir con ustedes. Wow, Joana, de verdad que increíble. Cada que hablaba yo no sabía en qué dimensionar más que fueran situaciones tan difíciles y de verdad admiro de verdad, digamos que tu actitud durante todo este tiempo de tantas cosas que tengo en mi cabeza. Yo quisiera preguntarte, ¿cómo hiciste para mantener tu fe a pesar de que el camino estaba tan difícil? Tú hablabas que tenías una conexión muy especial con Jesús, pero ¿cómo hacías para ver oscuridad y tú seguir viendo ese puntito de luz? ¿Qué te mantuvo fuerte en esos momentos? ¿O qué de pronto qué ritual, qué hacías para tú mantener eso y que tu hijo siempre sintiera esa actitud tanto de ti como de tu esposo tan buena a pesar de que todo se veía en otro panorama? Aquí yo creo que yo me preparé con el tema de mi negocio en temas distintos, de que la fe es cero dudas. Y yo ya había entendido que, porque me habían pasado cosas cuando te aferras a algo y lo ves y sucedían cosas como para mucha gente en tiempos no normales. O sea, metas que se dieron en tiempos que hubiera sido para otros imposible, tanto el hotel, en el negocio. Entonces yo ya entendía que nosotros somos responsables de nuestra realidad. Había leído algunos libros que fueron muy reveladores de que puedes tener asistencia espiritual, pero aquí la clave es cero dudas. O sea, yo entendí que la fe era cero
dudas. Entonces, en mi cabeza no dejé que entrara la duda, ni en mi corazón. Yo lo único que decía, mi hijo se salvó. Mi hijo, lo que aprendí fue paciencia, vivir el proceso y agradecer durante todo el proceso porque mi hijo estaba vivo. Porque amigos como mi querido Vladimir perdió a su hijo en un accidente, él no tuvo la oportunidad de orar. Y Dios me estaba dando a mí la oportunidad de orar por él. Y entonces yo viví todo ese tiempo agradeciéndole a Dios que me estaba permitiendo vivir el proceso y luchar por mi hijo. Y eso es la fe para mí, cero dudas. Y ver lo que quieres como si ya lo tuvieras. La Biblia está llena de mensajes distintos, de que tienes que ver lo que quieres como si ya lo tuvieras. Giovanna, mira, bueno, la historia que tú tienes es impactante. Muchos de los episodios que nos contaste los vimos porque seguimos la historia de Alexander paso a paso. La gente que nos está viendo puede decir, pero es que esta mujer desde los 6 años tiene un perrenque y un empuje. ¿Cómo la gente puede empezar a sembrar ese tipo de fe? ¿Cuál es el consejo que tú le das? Lo vivimos mucho en los grupos de trabajo que tenemos con la gente que quiere emprender y que duda de sí misma, pero es que este nivel de fe que tú manejaste con Alexander ante una evidencia médica que te repetía todos los días que no era posible y tú te aferrabas y no le creías a los médicos y decidiste no creerles. ¿Cómo alguien que no ha pasado, digamos que por el entrenamiento que has pasado tú, cómo en este momento puede aprender a desarrollar esa fe? ¿Cuál es ese primer paso? Qué buena pregunta. Sí, mira, es un proceso, tú lo acabas de decir, pero tenemos que empezar a entrenar la mente y el corazón, las emociones con pequeñas cosas. Pequeñas cosas. Cosas tan simples como hacerte fuerte mentalmente, como la voluntad, como decir, si me voy a levantar a una hora que dije, lo voy a hacer, para que enseñes a tu mente, número uno, sí cumplo. Eso te va a dar autoconfianza. Después, empezar a hacer ejercicios de visualizar cosas tan ridículas pudiera ser como decir, Señor, cuando llegue, yo sé que está un estacionamiento esperándome ahí, cerquita de donde voy a entrar. Tú dices, "No, ¿qué tiene que ver?" Eso te va a dar la confianza de que si tú visualizas y algo sucede, dices, ah, caray, sí funciona. Porque si funciona en lo pequeño, empiezas tú a visualizar, bueno, me veo que ya logré resolver esta situación y empiezas a practicar, a practicar. A veces no son en las fechas que uno quiere, pero si tú no empiezas a entrenar la mente con pequeñas cosas, eventualmente vas a empezar a instalar en tu mente y en tu corazón la confianza de que si tú visualizas algo, y no lo dudas y lo emocionalizas, pensamiento se une con la emoción y verbalizas solo lo que sí quieres, no lo que no quieres, cuando se unen estas dos cosas y tú hablas lo que sí quieres, empieza la creación. Y eso es un proceso de empezar con pequeñas cositas hasta que tu mente empieza a agarrar autoestima, autoconfianza, disciplina, fuerza mental, fuerza emocional, para no tumbarte cuando parece que cuando quieres algo todo se pone al revés, que es una prueba para ver que realmente lo quieres y no engañarte con esa prueba. Es simplemente ser capaz de ver el final sin importar cómo está el proceso que tengas que vivir y deja que el cómo aparezca. Fíjate que uno lo oye y, o sea, lo que nos estás diciendo, uno oye que todo el mundo habla y hay mucho contenido en Instagram de ese positivo, piensa bien, pero es que tú lo viviste, o sea, tú armaste la realidad de Alexander y armaste la realidad alrededor de algo que traía mil evidencias de que no iba a ser fácil y tú igual te aferraste. Entonces, esa fuerza es increíble. O sea, yo por eso quería tenerte en el podcast porque yo quiero que la gente vea lo que pasa cuando la fe se ancla y hablaste de la gratitud, que es algo que Marcela y yo hemos patrocinado mucho, promovido mucho en este podcast, porque sí creemos que la gratitud cambia por completo todo, tu actitud, el entorno, todo. Así que es poderosísimo lo que nos has compartido y yo quisiera saber más sobre tu libro. Yo sé que estabas también planeando pues contar esta historia. Cuéntanos eso en qué va, dónde la gente lo puede conseguir, cuándo sale, cómo está ese proceso Ya, del libro, porque mucha gente lo va a querer leer. escribí primero un libro cuando mi papá se enferma, yo lo voy a terminar, el libro se titula Vive Feliz.
Pero cuando conozco la depresión, yo dije, no puedo sacar un libro cuando estoy en una depresión que se llama Vive Feliz. Entonces dije, esto es una prueba para mí verdaderamente. Si yo logro recuperar mi felicidad a pesar de vivir tormentas, entonces voy a ser congruente con poder sacar este libro. El tiempo me mostró que aunque no todos los días vas a estar plenamente feliz, el ser feliz es una elección. Entonces, el libro lo pausé, muchas cosas que yo escribí en ese momento, la mirada cambió, entonces tengo que reescribir ese libro que había terminado, un libro que era bastante largo. El libro de Alexander, de esta experiencia, lo empecé a escribir, pero en realidad lo paré porque, y es una decisión que tengo que tomar porque me generó mucho dolor, fíjate. Y entonces dije, ¿será que quiero eh, vivir todo este proceso otra vez? ¿O, o simplemente le doy vuelta a la página y me quedo con lo que sí tengo? Entonces mi esposo me dijo, pues hay que escribirlo con otro enfoque, más con los mensajes. eh, pero la hora que yo tengo documentado todo por día porque escribía en la computadora lo que pasaba en Monterrey. Pero cuando lo quise avanzar, fue demasiado doloroso y dije, no sé si quiera, o sea, Claro. o no sé si estoy lista para escribirlo. A lo mejor el tiempo me va a permitir darle otro reencuadre y he pensado en hablar en general del tema de ser tú un co-creador de tu realidad, de la fe, contando esa historia dentro de otras historias Ujú. para no concentrarlo solo en una historia y darle otro giro. Y lo tengo ahí, pero con otro giro para poder escribirlo, nada más que sí me pasó que cuando me sentaba no podía. Pero mira lo interesante, o sea, ahorita te cuesta retomar la historia, pero al momento de enfrentar la historia estuviste ahí. O sea, se vale en un momento dado, sí, reconocer ese sentimiento de tristeza, pero ya cuando todo pasó y cuando se trataba de recordar, cuando se trató de ponerse al frente, ahí estuviste y con una fuerza increíble. Yo creo que la enseñanza ha sido maravillosa. Marce, yo conocía la historia, cuéntame tú cómo te ha ido con la historia que No, oíste. yo estoy aquí sosteniendo las lágrimas porque de verdad mi admiración total para ti, Joana, que qué entereza, qué fortaleza, qué manera la tuya, digamos, de poder buscar esa manera de resolver, de persistir en tu mentalidad a pesar de todo lo que pasa del tema de la fe. O sea, yo me llevo grandes lecciones y te agradezco de corazón que te hayas tomado el espacio para estar con nosotras y compartir esta historia que para mí se convierte en una gran inspiración porque no solamente por la parte de co-crear, sino de la importancia de todo lo que dijiste. Resalto muchas cosas, pero en especial dos cosas que es la actitud y la gratitud. Y eso es algo que de verdad que es muy difícil serlo o tenerla en esos momentos tan difíciles, pero puedo ver la diferencia de lo que marca en tu historia en haberla tenido. Y este podcast cuando nace, nace con esos dos primeros episodios, la gratitud y la actitud. Entonces es como una confirmación de Dios que de verdad es el camino para todo. Y me parece que esta historia va a inspirar a muchísimos oyentes de nuestro podcast. De verdad que solo te puedo decir mi admiración total y creo que muchas de las cosas que puedes tener hoy en día son el reflejo de lo que tú también has sembrado a lo largo del camino, todos los momentos buenos. Me quedo también con lo que decías de los veranos y los otoños, porque sí, la vida es así como por estaciones y qué bonito que ahora estés viviendo cosas positivas y muy buenas después de haber pasado momentos tan difíciles. Y también amo los perritos, o sea que si tienes algo de perritos es porque tienes un corazón paralelo a toda esa cantidad de perritos que ayudas. Qué ¿Y dónde belleza de dejas los poder. caballos, Marce? ¿Los caballos dónde se te quedaron? Los caballos que me encantan, personalmente me encantan. Ojalá un día pueda ir a visitar tu hotel porque de verdad me encantaría conocer. Cuando lo describía, yo nada más me imaginaba todo allá, el caballo, el santuario, todo, todo, todo. Ah, y ahí tengo mi Instagram de la manada feliz, ahí salen mis bebés, tengo hasta una cerdito, están mis dos caballos rescatados, cachorro y tiro al blanco. eh, y aquí en el hotel tengo 13 perros, porque ya no me Sí. caben allá.
No, 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 y en la casa de Giovanna, que Alfredo y yo tuvimos la fortuna de estar allá y compartir tanto en tu casa de Tijuana como de San Diego, por donde caminas encuentras camitas de perros, o sea, es un amor y es un apostolado lo que tienes tú por esos animalitos. Vamos a dejar aquí, Giovanna, para la gente que nos oyó, tu Instagram de tu santuario, también el Instagram personal, si nos lo permites, para que la gente vea las publicaciones que tienes de tu hotel, las publicaciones que tienes, las redes que quieras compartirnos, porque yo sí quiero que la gente viva y vea que efectivamente lo que describiste así tal cual era y que sí se puede construir una vida cuando hay un propósito detrás, cuando se manifiesta, cuando se decreta y para mí ese es el ejemplo más grande que nos has traído hoy, un ejemplo de entereza, de fe absoluta, de estar en calma a pesar de no tener todas las respuestas, pero teniendo certeza. Así que ha Muchas sido un gracias. regalo para nosotros tenerte hoy, ha sido maravilloso lo que nos has compartido. Muchísimas, muchísimas gracias porque sí creo que empezamos el año con un podcast a todo meter y que va a ser increíblemente enriquecedor para la gente que nos oiga. Muchísimas, muchísimas gracias. Gracias, gracias. Pues si quieren buscarnos en La Manada Feliz, se llama así, La Manada Feliz. Mi personal es Geovana, como escribe mi nombre, Vive Feliz. Ujú. Y pues en nuestro hotel se llama Contemplación Hotel, estamos en todas las plataformas. Y Salvia Blanca, como la planta, restaurante es nuestro restaurante. También tenemos un spa y otras cositas ahí, pero aquí todo está junto, está el hotel, está el restaurante. Y si alguien quiere darse una vuelta, pues aquí estamos en la ruta del vino, donde se hace el 85% del vino mexicano y es una experiencia muy padre. Tan hermosa. Seguramente tendrás visitantes que te contarán que te oyeron, que te oyeron por primera vez aquí en Ahora Quién Nos Calla. Muchísimas, muchísimas gracias. Gracias, me saludas Alfredo, a tus niños y pues nos vemos pronto. Sí, 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 claro que sí. Un abrazo grandote. Gracias. Chao, chao. Bye. Chao, chao.